La leyenda de la mujer encadenada. En nuestro país existen un sinfín de construcciones o edificios que resaltan por su historia. Algunas veces en su arquitectura particular, eventos sociales importantes, lo que nos hace recordarlos. Pero hay otros, y se cuentan por muchos, los que tienen relación con algún suceso paranormal. En esta ocasión se trata de una de las primeras construcciones hechas en Celaya, la Casa del Diezmo, un lugar que en la década de los 70 fue utilizada como sede alterna para la Casa de la Cultura de esa ciudad, debido a las mejoras que estaban realizándose en el exconvento de San Agustín, edificio principal de esta dependencia. En ese periodo, alumnos y maestros vivieron hechos insólitos e inquietantes que se recuerdan claramente hasta el día de hoy. Se impartían distintos tipos de clases en varias disciplinas, tratando de aprovechar al máximo el espacio, aunque no estuviera diseñado para ello. Así fue como los integrantes del grupo de danza llegaron al patio de la Casa del Diezmo, y fueron estos estudiantes los que mayores detalles tienen de lo ocurrido, pues durante uno de sus ensayos, un alumno cayó al suelo fulminado. Estuvo desmayado largo rato, con dificultades para reponerse. Una semana más tarde, todos habían minimizado el incidente, alegando que se trataba de la mala alimentación del joven. Pero sucedió nuevamente, llamando la atención del director Zarzosa. El encargado de la Casa de la Cultura le pidió al alumno que visitara a un médico, el cual no tuvo ningún inconveniente en extenderle un certificado de salud al muchacho, debido a que estaba completamente sano y en capacidad de realizar los esfuerzos físicos que la danza requería. Pero poco significó ese papel cuando el muchacho tuvo un tercer desvanecimiento, solo que en esta ocasión el alumno entró en trance describiendo una extraña escena de una joven encadenada, doliente a causa de numerosas heridas en su cuerpo y con profundo pesar en su rostro. De inmediato el directivo tomó cartas en el asunto, llamando a uno de sus colegas, el profesor Herminio Martínez, un conocedor de la parapsicología. El joven fue sometido a distintos exámenes para comprobar la veracidad de sus palabras. Se llegó a la conclusión de que no mentían y empezaron a contactar personas estudiosas de este tipo de fenómenos. Se sabe que el chico obtuvo la ubicación exacta del cuerpo de la mujer encadenada y se comprobó que el cuerpo estaba ahí. Sin embargo, por razones que desconocemos, este no ha sido recuperado y el espíritu de la joven sigue ahí, de cuando en cuando tocando a alguna persona, mostrando la misma visión, esperando que alguien finalmente pueda ayudarla. Doña Aurora. Luego de la mezcla de razas derivada de la conquista, en la Nueva España había familias que descendían directamente de matrimonios europeos e indígenas. Doña Aurora era un claro ejemplo. Su padre había sido un distinguido caballero español, y su madre, una hermosa indígena mexicana, que teniendo bien arraigadas sus creencias, inculcó a su hija la adoración a los dioses, siempre a escondidas del conquistador. En ese entorno creció Aurora, quien de edad madura contrajo nupcias con un joven de la nobleza española. Sin embargo, falleció un par de años después, y la dama nunca pudo tener hijos. Se dice que los dioses habían castigado a los descendientes de la familia por haber traicionado a su tribu y mezclarse con los blancos. Doña Aurora, a pesar de permanecer resentida con la vida, vivía en medio de lujos, en una gran casona y derrochando el dinero en nimiedades. Tuvo varios amoríos, pero ninguno se consumaba. A los pretendientes jamás se les volvía a ver, y luego de que finalizaban los cortejos, se veía a doña Aurora gastar mucho dinero a manos llenas en celebraciones, ropa y joyas. Años más tarde volvió a casarse con un hombre criollo, también viudo, que tenía 3 hijos. Para ese entonces la gente ya rumoraba acerca del origen de su fortuna, pues no se explicaban de dónde sacaba tanto dinero sin realizar trabajo alguno, y sin haber heredado algo de sus padres
o su primer esposo. Los hijastros también sospechaban de la mujer, pues extrañamente su padre había caído enfermo, y los doctores no atinaban el diagnóstico. Temiendo que les quitara sus bienes, si él perecía, la acusaron ante la Santa Inquisición. La máxima autoridad actuó rápidamente, sin embargo, no capturaron a la madrastra, sino a su sirvienta para que ella aportara las pruebas necesarias, pues doña Aurora era una persona respetable entre las clases altas de la ciudad. En tanto, el esposo gravemente enfermo acudió con el obispo para hacerle entrega de unas cremas que doña Aurora le untaba por las noches, con el pretexto de que se sentiría mejor al día siguiente. Pero sucedía todo lo contrario. En la celda de castigo, la sirvienta fue torturada para obtener la confesión. Al no resistir más con el tormento, la mujer dijo que su ama, doña Aurora, tenía un demonio como amante, que se le aparecía todas las noches de diferente forma. Dijo además que su patrona se reunía con un grupo de mujeres de alto rango para burlarse y renegar del catolicismo y todos sus santos, al tiempo que realizaban rituales satánicos en los que sacrificaban animales, consultaban al diablo, maldecían a sus maridos y elaboraban cremas para dañar a la gente. Sin embargo, doña Aurora logró escapar de la acción de la Inquisición, convirtiéndose en animal. Se dice que para que el Santo Oficio no se viera minimizado en su poder, quemó en la hoguera a la sirvienta frente a toda la población, y así demostrar que la herejía se castigaba de la peor manera. El esposo de doña Aurora falleció lentamente de extraños padecimientos, al igual que los hijos. Cuenta la leyenda que luego de la ausencia de la bruja, en un árbol cercano a la casona, aparecieron unas lechuzas. Se cree que era Aurora y sus amigas tratando de vengar el fallecimiento de la sirvienta. La aparecida del convento de San José. Carlota era una joven muy linda, con una hermosa cabellera rubia y un corazón bondadoso. Era hija del hacendado más importante de Tula Hidalgo, por lo que había tenido todo cuanto había deseado, menos el afecto de su madre, que había fallecido cuando ella era muy pequeña y la había dejado al cuidado de su padre, hombre rígido y lleno de prejuicios, pero que adoraba a su única heredera por sobre todas las cosas, aunque no sabía demostrárselo. El tierno corazón de la joven encontró alimento en las miradas amorosas de uno de los peones de la hacienda. Ambos decidieron mantener su amor en secreto, por lo que se veían escondidas todas las noches, pero una mañana no pudieron aguantar la emoción de verse intercambiando frases de cariño. Este descuido se convirtió en la peor de sus desgracias, pues el hacendado lo sorprendió y, ofendido por el amorío de los jóvenes, encerró a Carlota en el convento de San José. Prefería renunciar a tener descendencia antes de mancillar su apellido, permitiendo la boda entre su hija y el peón. El castigo del peón había quedado pendiente, debido a que desapareció sin dejar rastro alguno. Se rumoraba que tenía miedo de fallecer, que solo estaba jugando con los sentimientos de la muchacha, pero lo cierto era que se alejó para idear un plan y regresar por su amada. Carlota pasaba los días llorando encerrada en su celda. Suplicaba a Dios que le permitiera reunirse con su amado, del que no sabía ni siquiera si estaba con vida. No hablaba con nadie, no probaba bocado, no le importaba nada. Había perdido la luz de sus ojos, la alegría de su sonrisa y sus largos y dorados cabellos. Advertido por las monjas de la triste situación de la muchacha, el hacendado, aún enfurecido, le prohibió cualquier tipo de visita. Con el paso de los años y sin dejar de haber llorado sin siquiera un día, por el dolor que le causó la terrible separación, fue integrándose poco a poco a las actividades del convento, pero solo a aquellas que no implicaba una interacción directa con el resto de las novicias. Un día, acompañada por la Madre Superiora, salió a vender las galletas que se cocinaban en el convento. Su mirada triste, sin querer, se cruzó con unos ojos que le resultaban conocidos. De repente el brillo y la alegría
volvieron a su rostro, pues se había reencontrado con el amor de su vida, quien había pasado todos esos años buscándola con la intención de llevarla con él. El hombre fingió que no la conocía. Se acercó y compró algunas galletas. No perdió oportunidad y al pagarlas, entregó discretamente a Carlota, junto con las monedas, un papel en el que fijaba el día y la hora en que pasaría a recogerla. Llena de felicidad regresó al convento. Su actitud cambió, pues no podía disimular su júbilo. Discretamente empacó sus pertenencias en una vieja valija. Mientras tanto, la Madre Superiora daba aviso a su padre del repentino encuentro con un joven, mismo que había levantado sospechas en la religiosa, y la había orillado a informarle puntualmente. El hacendado creyó que había llegado la hora de limpiar su honor, y de inmediato mandó que le quitaran la vida al joven, que por esta razón nunca llegó a la cita. Carlota, sin saber la verdad, se creyó abandonada. Su dolor fue tan profundo que al cabo de los días falleció de tristeza. Como si el cielo llorara su pérdida, el día que la enterraron no dejó de llover. Su padre comprendió entonces que si le hubiera perdonado la vida al peón, su hija no habría fallecido. Aún podría hablar con ella, verla y escribirle. Un año después del fallecimiento de la muchacha, la celda fue ocupada por una dama de edad avanzada. La mujer, cansada de un matrimonio infeliz, lleno de maltratos, había decidido irse a vivir al convento. Una de las monjas le mostró su celda y le pidió que fuera a verla después de dejar su maleta. Cuando la mujer regresó para desempacar, vio con sorpresa que una joven de cabello dorado permanecía de rodillas orando fervientemente. En silencio, para no perturbarla, se dio media vuelta y se dirigió a una de las religiosas para decirle que le habían dado una celda equivocada. Ella le explicó que esa alcoba estaba deshabitada desde hacía ya casi un año. Confundidas ambas mujeres se dirigieron a la celda, pero ya no encontraron a nadie. No obstante, la anciana se negó a ocuparla, y ante la serie de apariciones que cada vez fueron más constantes, el lugar fue cerrado para siempre. Se dice que un temor se dispersó en todo el convento, y aunque la aparición no molestaba a nadie, las monjas estaban espantadas, pues ya era común ver a una mujer de cabellos rubios deambular por el jardín, las escaleras y la capilla, y en días lluviosos se escuchaban los lloriqueos tristes del espíritu, ya que cuenta la leyenda que la mujer lamenta su desdicha, pues falleció creyendo que su amado la había abandonado. Con el correr del tiempo, el convento quedó abandonado, aunque hoy todavía algunas personas afirman que han visto a una joven rubia caminar por el jardín y dirigirse a una de las celdas murmurando frases difíciles de entender. Esta fue la leyenda de la aparecida del convento de San José. La Zacatecana. Numerosas familias se vieron en la necesidad de cambiar de residencia debido al auge que estaban teniendo en el siglo XVII, la extracción de minerales, y que en muy poco tiempo se convirtió en un empleo muy bien remunerado. De varias regiones vecinas arribaban a Santiago o Querétaro muchas personas con la firme intención de establecerse en aquel lugar y dedicarse a la minería. Entre estos emigrantes se encontró una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas, y aunque no tenían hijos, compró una casa muy grande, ubicada en la antigua calle La Flor Alta. Dicha propiedad era muy conocida entre los habitantes, pues se caracterizaba por ser la única con balcón muy vistoso. El matrimonio tenía muy buena posición económica, pues el señor rápidamente se convirtió en dueño de varias minas. Debido a las múltiples ocupaciones que había adquirido, el esposo pasaba largas temporadas fuera de su hogar, dejaba sola y abandonaba a su mujer, aunque ésta al principio le rogara para que se quedara más tiempo a su lado. Esta situación continuó por varios años. La zacatecana ya se había acostumbrado. Ahora parecía ser feliz cuando no tenía noticias de su marido, pues en varias ocasiones se le llegó a ver en compañía de algunos caballeros que la pretendían.
Los rumores acerca de sus infidelidades comenzaron a correr por todo el vecindario y llegaron a oídos del marido, quien tras una fuerte discusión desapareció misteriosamente. Al principio parecía una situación normal, sin embargo, el tiempo de ausencia era cada vez más, por lo que allegados a la pareja comenzaron a preguntar dónde se encontraba el marido. Ante esta situación y sin temor alguno, la mujer explicaba una y otra vez que su marido había salido de viaje, pero debido a algunos problemas suscitados, esta vez tardaría más tiempo en regresar. Meses después se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus propios criados. La mujer, al sentirse descubierta, mandó a que le quitaran la vida a su marido, y para no dejar huella del crimen, lo sepultó en el patio trasero de la casa. Debido a que su amorío era evidente entre la población, decidió arrancarle la vida a su amante, por lo que de manera despiadada, una vez sin vida, lo sepultó junto a su esposo. Nadie sabe lo que realmente sucedió, pues una semana después de los crímenes, el cuerpo de la zacatecana apareció colgado en el único balcón de su propia casa. Cuentan que la casa permaneció abandonada por muchos años debido a que los espíritus de la mujer y de los hombres rondaban cada rincón en busca del descanso eterno, pero al no conseguirlo, se aparecían constantemente para que alguien se apiadara de ellos. La mujer del chamán, leyenda maya. Cuenta la leyenda que en determinados días del año en la selva chiapaneca suceden cosas extrañas que horrorizan a los pobladores, quienes sumamente asustados se niegan a salir por la noche. Y es que dicen, una bestia maldita ataca a hombres y animales sin piedad alguna. Todo comenzó cuando el pueblo maya dominaba la mayor parte de Mesoamérica. Y en lo más profundo de la selva, en lo que ahora es el estado de Chiapas, vivía un antiguo curandero. Para traer la salud a los pobladores se servía de conjuros a los dioses, así como de las propiedades curativas de árboles, plantas y flores. Una noche, mientras los indígenas descansaban, una extraña mujer arribó al pueblo. Estaba embarazada y a punto de dar a luz, por lo que inmediatamente se dirigió hacia donde yacía durmiendo el curandero y su familia. Al mismo tiempo que los dolores la aquejaban, una intensa lluvia se dejó sentir en el lugar. Tanto los gritos de la mujer como la caída de las gotas despertaron al curandero, que al percatarse de la situación, se dispuso a atender el alumbramiento. Hasta ese momento nadie sabía la identidad de la madre. Solo se sabía que había llegado desde muy lejos en busca del chamán. La labor de parto estaba en su punto más alto, y el curandero pensó que la mujer había perdido la razón debido a los dolores, ya que constantemente gritaba que el niño no debería nacer, que eso que llevaba en su vientre no era más que una maldición. Al hombre no le asustaron las injurias que la mujer lanzaba contra su propio hijo. Creía que luego de dar a luz, cambiaría de opinión. La lluvia cesó en el momento en que el llanto de una hermosa niña se escuchó por los alrededores. El partero dejó descansar a la madre y colocó al bebé junto a ella. Él también se retiró a dormir. A la mañana siguiente, cuando el curandero despertó, descubrió a la mujer sin vida. Su rostro estaba totalmente aterrado. El curandero buscó rápidamente a la niña. Levantó la manta que las cubría y la halló con vida. Se alimentaba de su madre. Para no asustar a los habitantes, el chamán ocultó lo sucedido esa noche y sepultó cuidadosamente el cuerpo de la mujer. Hizo pasar a la niña como su hija y ningún acontecimiento de este tipo se volvió a presentar en la aldea maya. Los años transcurrieron y la niña se convirtió en una adolescente que llamaba la atención de muchos indígenas. Pero ella estaba profundamente enamorada de uno de los hijos del curandero, quien la miraba como su hermana. El joven tenía puestos los ojos en otra bella mujer que le correspondía. Una tarde, la hija adoptiva del chamán salió a nadar con un grupo de jovencitas, entre las que se encontraba la novia de su enamorado. Esta, muy alegre, le confesó que amaba a su hermano, y debido a este gran amor se casarían en pocos meses. Horas más tarde, los aldeanos encontraron el cuerpo despedazado de esta joven,
flotando en el río enturbiado de sangre. El hijo del chamán no soportó la noticia y salió buscando consolar su pena. Esta situación fue aprovechada por la hija adoptiva. Esa misma noche sedujo a su hermano, quien entre sueños se imaginaba ver a su difunta amada. A la mañana siguiente el curandero los descubrió. Luego del fuerte regaño los obligó a casarse. El tiempo transcurrió y de esta unión nació una niña, a quien la madre no quería y le disgustaba atender. Sin embargo, todo eso terminó cuando la pequeña amaneció sin vida y nadie se explicaba el motivo. La misma suerte corrió el curandero, a quien misteriosamente habían mandado llamar de otro poblado y que en el camino perdió la vida. Su hijo, afortunadamente, había aprendido todas sus enseñanzas, y a pesar de que su padre había perdido la existencia, la gente seguía visitándolo, buscando algún remedio para sus males. El hombre comenzó a ejercer su oficio con gran empeño y dedicación, situación que no agradó a su mujer. Ante este panorama, la esposa se volvió extremadamente celosa. Le molestaba que su marido recibiera obsequios de mujeres que agradecían el haber sanado a alguien de su familia. Por sus curas recibía fruta, maíz, verdura y uno que otro guajolote. Cansada de estos regalos y creyendo que las mujeres intentaban quitarle a su esposo, una noche la mujer se internó en lo más profundo de la selva. Lanzó una serie de conjuros y pidió la ayuda de los dioses. Luego de convulsionarse y provocarse fuertes dolores, se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado en su totalidad. Realizó otros conjuros con los que se convirtió en jaguar. Con este aspecto, amparada por la noche, se dirigió a la casa de la mujer que su esposo había curado ese mismo día. Sin piedad, le quitó la vida a la desdichada mujer y a toda su familia. Además, destrozó su morada y atacó a los animales. La noticia alarmó a los mayas. Ante ello, los hombres se dispusieron a cazar al jaguar asesino. Por este motivo, los varones abandonaron a sus familias. Estaban decididos a acabar con aquel animal, pues no querían ser atacados otra vez. Esta situación fue aprovechada por la esposa del chamán, ya que comenzó a quitarle la vida a las mujeres que se acercaban a su marido. Una noche en que éste no podía dormir, observó cómo su esposa se dirigía a un lugar lejos de la civilización. Salió tras ella y en el camino se le apareció el espíritu del chamán para advertirle sobre el comportamiento de su mujer. Rápidamente le explicó que su madre había sido tomada a la fuerza por un dios maligno. El resultado de este trágico suceso fue el nacimiento de la niña, quien había heredado toda la maldad de su padre. Le narró cómo una noche lluviosa, la joven que llegó a su casa había traído la desgracia a su pueblo. El hijo del chamán, después de escuchar lo dicho por su padre, siguió a su esposa con mayor discreción y descubrió su verdadera naturaleza. Horrorizado miró cómo se despojaba de su piel y la manera en que lentamente se convertía en jaguar. Inmediatamente corrió a su casa. De ahí extrajo un costal con sal, el cual vació sobre la piel de su mujer. La piel se secó rápidamente. Luego de cometer otro crimen, la esposa regresó al lugar donde había dejado su dermis. Al no hallarla, decidió regresar a su morada con ese aspecto. Cuando su esposo la enfrentó, ella tuvo que quitarle la vida también. Después, corrió a perderse en la selva. Es por ello que se cree que la mujer aún habita ese lugar y en determinados días se aparece para atacar a quien se cruce por su camino.